Hace ya tiempo que queríamos hablar del tema este, ¿no? La movida esta de la antropología, que suena bastante más elevado de lo que es. Pero yo quería contarle a la gente, a la propia gente que está aquí conmigo en el podcast, porque casi nadie lo sabe, que Víctor y yo, cuando nos conocimos y cuando empezamos a ganar cierta amistad, estábamos rodeados de un contexto en el que se estaba dando esta idea, ¿no? Esta idea de la antropología del software. Incluso llegó a salir de ahí la propia palabra. Y el hecho de que tuviéramos más relación, Víctor y yo, que el resto de personas que estábamos en ese contexto, en ese momento, que ya no tenemos tanta relación con esa gente, yo creo que tuvo que ver mucho con el gusto por esto, de lo que vamos a hablar hoy. Toda la movida esta del eterno retorno y todo esto, ¿no? Y el uróboros, la serpiente que se muerde la cola y tal, que ahora en un contexto sociopolítico está un ejemplo bastante claro. Yo creo que Víctor, lo que nos gustó y lo que nos unió y lo que nos hizo esa amistad fue que creemos que en lo profesional pues a lo mejor no hace falta. A lo mejor nos podemos salvar y no es tan inexorable ese Ouroboros. Qué romántica ha quedado esta introducción. Pues tal cual. Una de las cosas que a mí me dan más paz sobre la ingeniería es que los empates son muy raros. Esto ya lo habré dicho alguna vez. Quiere decir que si un problema se ha resuelto, es muy extraño que haya un empate de opiniones, de maneras de un empate de soluciones. Siempre hay, precisamente porque comprometemos según el contexto, una opción que es un poco mejor con la información que tenemos ahora. Entonces, como en el mundo moderno las cosas se dejan escritas normalmente, esta idea de entender el pasado es acumulativa. Es decir, es como, ¿para qué vamos a tener que redescubrir, ¿no? ¿Qué podemos aprender de los contextos pasados, de las personas, de los momentos? Todo esto que hemos empaquetado como antropología, ¿no? La intersección entre tecnología y las personas que diseñaron, pensaron, trabajaron con esa tecnología en su momento. De eso va este programa. Es medio meta, es medio raro, pero creo que es bonito. Esto yo creo que Culo también nos puede dar un poquito de insight porque esto fue un parto conjunto. Creo que esto salió, esta idea de este programa salió... Bueno, estábamos hablando de React, ¿no? Estábamos hablando de cómo había surgido React en un contexto de web developer. Y es verdad, y ahora me acabo de acordar del chiste este, no sé si lo habéis oído alguna vez, que dijeron que el CSS nació para arreglar el HTML, ¿no? Entonces el JavaScript nació para arreglar el despropósito del HTML con CSS, pero entonces apareció jQuery para arreglar ese despropósito. Y para arreglar todo esto vino Angular. Y para arreglar todo lo demás vino React. Bueno, un poco esta idea, ¿no? De qué pasó, que de esta cadena de estropicios, quiere decir arreglar. Y de, sí, de aquí salió, es verdad. Estábamos hablando de, ¿no? Del contexto de JavaScript. De esta idea de que JavaScript nació como una manera, un lenguaje para maquetar páginas web, digamos, en modo texto, pero lo que es hoy, con Node y todo su ecosistema, no tiene nada que ver, pero sigue siendo lo mismo. Creo que hay que ir un poco más allá, al igual que con la historia, y no quedarnos con un punto de vista lineal, porque esa historia de esto salió para arreglar esto, quizás no fue tan así. Hubo desarrollos paralelos, hubo varias cosas que salieron a la vez, y a lo mejor una fue la que se quedó, había alternativas, no había alternativas. Quizás profundizando un poquito más, podemos saber por qué hacemos las cosas hoy de la manera que las hacemos y por qué no de otra manera y cómo no repetir o no volver a crear una cosa que ya existía. En lo profesional, este tema para mí tiene bastante sentido ahora porque estoy aprendiendo Go, o el stack que se pide en mi equipo es Go. Yo nunca había trabajado en Go y me ha dado por pensar de esta manera, por añadir el ángulo antropológico a qué es Go, ¿no? Go es un lenguaje que creó Google en 2008. ¿Quién era Google en 2008? Versus quién es Google es ahora, ¿no? De cara, ¿os acordáis del Don't Be Evil de Google? Esta idea de Google es lo más hippie, lo más disruptivo, venimos a hacer el bien. No sé si recordáis esta historia. Y en ese contexto, en 2008, digamos que es la eclosión de Google como los más grandes, de repente plantean un lenguaje de programación que no sé, para el que no conozca Go, es un lenguaje que a veces se refiere a él como un C moderno, ¿no? Que coge lo que tenía C y le da una capa. Lo cual choca un poco con
la historia de los lenguajes orientados a objetos de alto nivel, ¿no? De Smalltalk, C++, Java, C Sharp, y de repente el C moderno. ¿Qué está pasando aquí, no? Y de aquí que se revitalizó un poco la idea esta de la antropología. No sé cómo lo veis esto. ¿Qué creéis que puede haber pasado para que Google venga con un C moderno en 2008? Creo que Víctor ha dado una clave importante y creo que lo que estás queriendo decir es, bueno, en algún punto Google, la gran empresa que ha tenido un montón de software montado y distribuido durante mucho tiempo, ha tenido la necesidad de crear un lenguaje. Si nos preguntamos el por qué, muy posiblemente sea por la gran cantidad de datos que ha tenido que estar ingestando y cómo ha tenido que estar procesando esa información a medida que además su negocio iba cambiando y creciendo, porque si lo pensamos bien, las líneas de negocio de Google fueron cambiando y en donde antes no estaban, por ejemplo, en cloud, haciendo servicios como AWS, pues ahora sí lo están haciendo. Entonces, que llevan ya un tiempo trabajando en tecnologías que al final están yendo hacia el cloud, intentando hacer la competencia a AWS, Azure. Entonces, creo que tiene mucho sentido trabajar con un lenguaje que les pueda permitir tener esa flexibilidad, porque en realidad una de las cosas muy buenas que tiene Go también es el rendimiento ante grandes peticiones cuando las pones en el lado del servidor. Y creo que esa es la posible motivación detrás, ¿eh? Tampoco creo que esté en algún sitio escrita, pero es lo que pienso que puede llegar a ir. Y quizás en un entorno enterprise en el que a lo mejor la orientación a objetos no es tan incipiente, sino que se hace más un estilo arquitectónico más orientado a servicios y tal, quizás una simplificación de lenguajes con bastante más complejidad de la que necesitaban y una configuración de unas reglas estrictas o más un set de reglas más pequeño. Precisamente, por ejemplo, hay bastantes escuelas de C++ en videojuegos que son hacemos C con clases y ya está. Queremos quitarnos todas estas posibilidades para reducir la complejidad y pues quizás es una manera de simplificar de esa manera. Justo iba a decir yo lo de videojuegos, porque lo que está diciendo Manu entronca perfectamente con el hecho de hacerse o no un motor propio en una empresa de videojuegos. Es mucho más difícil que pase en un proyecto pequeño, en un equipo indie, que, aunque a veces pasa, la verdad, a que pase en alguien que se está gigantando. Porque al final el motor custom es para resolver tu propio problema, que entiendo que es por donde ibas tú, Manu. Google con esos lenguajes lo que propuso es lo que mejor le viene para resolver su problema. A mí esto también me resuena mucho con algunas historias que he escuchado por ahí de, pues aquí en esta empresa resulta que se han hecho su propia versión de JavaScript o que al final tienen de las herramientas que utilizan como capas por encima y demás. Entiendo que es un poco, en cierta medida, lo mismo que hacerse un nuevo lenguaje, solo que a niveles de abstracción diferentes. Tal cual. Y de hecho, esto es lo que hizo Facebook con React. En un momento dado, dijo, "Uf, nos está faltando, vamos a inventarnos esto", que luego los publicaron, pero era un producto interno, que resolvía un problema interno. Y el otro ejemplo sería PHP FPM también de Facebook. Bueno, Meta ahora. Estaba pensando que cuando estábamos preparando un poco las cosillas que podíamos decir de esta historia que nos gusta de la antropología del software, decía Iván que esto en realidad ya lo habíamos hablado un poco en el programa de bugs, ¿no? Incluso luego yo pensando, claro, Manu, tú también has hablado más o menos de algo que es interesante a nivel antropológico, como es Inside Out y de Outside In y todo esto, de cómo se había creado y de lo importante que es saber cómo se ha creado para entender el matiz que tiene el nombre peyorativo y demás. Desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, que el mismo TDD, lo que viene siendo el primer libro que puso Ken Beck, en el mismo forward está Steve Freeman, que es el que luego crea el libro de Growing Object Oriented Programming, y que además el forward de ese libro lo escribe Ken Beck, y hay una gran relación, ¿no? Porque hay una línea histórica, ¿no? Y al final, pues cuando se creó el primer libro no existían WDTs al uso, existían pues, los tabs y los fakes que podías explicarte tú, pero tenías que mantenerlos, ¿no? Y luego con el tiempo pues salió el tema del endotesting, que fue el artículo que sacó el tema de los WDTs, que también estaba Steve Freeman en ese artículo. Y de ahí acabó naciendo pues la parte de, o sea, entender eso y cómo ha sido precursado, ¿no? Y cómo, por ejemplo, después de sacar la escuela de Londres, entre comillas, salió también BDD, que hay una relación, pues está muy guay. Yo sabéis que con esto soy bastante radical. Entonces ya llevamos unos minutos y ya no me aguanto más. Ya me pica. Y a mí me parece de una falta de profesionalismo tremendo no preocuparse por estas cosas. ¿Y cómo nos podemos llamar ingenieros, con lo que se nos llena la boca diciéndolo, y no preocuparnos por estas cosas? Y por saber de dónde ha venido lo que ha venido, de dónde ha venido, ¿no? Como todo el rato de manera recursiva hasta llegar al origen y entender el contexto. Pues estoy muy de acuerdo y estoy igualmente enfadado. Y lo digo, me toca en lo personal. Creo que
que parte de ser profesional es preocuparse por la historia. Es parte de nuestra obligación es leer las cosas que alguien se ha molestado en dejar escritas. Y dejar escritas es la historia del software. También es la historia del software. Entonces, me uno a este grito al vacío para reclamar, acercarnos a la historia, acercarnos a lo que ya hay. Yo vengo a traer ahora el pimentero y a decir, vale, pero nosotros estamos aquí en un entorno laboral, lo de siempre, capitalismo, bla, bla, bla. ¿Esto en qué nos reporta a nosotros, a la empresa o a lo que nosotros también luego se nos llena mucho la boca de aportar valor, ¿no? Que al final aportar valor acaba siendo al final del día que la empresa gane más dinero o pierda menos dinero. ¿A qué nos aporta esto? Pues te voy a contestar con un parry de un libro que a ti precisamente te gusta mucho, igual que a otras personas de aquí que en todos los capítulos tenemos que mencionar, que es el Software Economics, ¿no? En el Software Economics se dice, y a mí esto me encanta, que nuestra labor en la empresa, dentro del entorno empresarial y de cómo funciona la empresa, es proteger la inversión desde el punto de vista técnico, porque es desde el único punto desde el que no pueden proteger los restos de personas. ¿Cómo vamos a proteger la inversión desde el punto de vista técnico si no nos preocupamos de quiénes han fallado, de por qué han fallado y de quiénes han tenido éxito, por qué han tenido éxito y de cómo se tienen que hacer las cosas? Pues respondiendo también a lo que preguntaba Alejandro y retomando algo que ha comentado antes Ricardo sobre el episodio de dispersión semántica relacionada con los bugs, creo que hay información que es anecdótica y nos viene bien conocerla para, como formación, por así decirlo, como que los principios SOLID lo acuñó Michael Feathers y no Robert Martin. Eso es anecdótico, sin embargo, saber que el principio de responsabilidad única va mucho más allá de lo que se define en los principios SOLID y va sobre acoplamiento y cohesión, eso sí que es interesante. Alguien que se quede solo aprendiendo la superficie de los principios SOLID va a tener mucha menos performance, entre muchas comillas, ¿no? Que alguien que profundiza realmente si tiene esos principios interiorizados. Y lo de los bugs, pues algo similar a la anécdota, pero que creo que sí que mejora en cuanto a la comunicación dentro de un equipo. Y es que la palabra bug vino de una programadora que se encontró un bicho dentro de su ordenador y estaba provocando fallos. Era algo totalmente fuera de su control y que no se podía esperar, no era nada relacionado con su software, y es un término que se sigue utilizando a día de hoy. Entonces hay algo ahí que ha cambiado y que seguimos utilizando el mismo término ya por costumbre, cuando realmente no significa lo mismo que hace unos años, cuando realmente ocurrió. Entonces creo que puede ser interesante sacarlo a la luz en algún equipo para cambiar el concepto si se ve necesario. Justamente ayer fui a un meetup de Extreme Programming, perdón, Extreme Tuesdays, que hay por aquí, y justamente en ese meetup están hablando del tema de seguridad y del tema de compliance a nivel empresas. Es decir, que, por ejemplo, si utilizas librerías de open source, hay una ley europea que te obliga a tener un listado de esas librerías públicas, etcétera, etcétera. Y cómo muchas empresas ni siquiera están, o vamos a decir, se enteran de que tienen estas necesidades legales que tienen que cumplir. Y nosotros, o desde nuestro punto de vista, ni siquiera estamos enterados, entre comillas, de que deberíamos de hacer que esas leyes se cumpliesen, ¿no? Como estamos tan desatados de cosas que en realidad tienen que ver con nuestro trabajo, que tenemos que cumplir y que además pueden llevar a sanciones a las empresas en las que trabajamos, ¿no? O sea, ahora mismo las sanciones van para los empresarios en sí, pero entiendo que eso puede en algún momento hacer un shift y venir a nosotros. Entonces creo que también sería interesante que empezáramos a mirar ese tipo de cosas. Entiendo que un poco la movida está tan famosa que siempre se trae de los libros y tal, del Dieselgate y todo este tema de cosas, ¿no? Que al final, si no me equivoco, que sí, al final la decisión vino de arriba, pero a quien se juzgó, ¿no? Al final fueron a quien pulsaron los botones o a quien hicieron eso efectivo. Y hablando de anécdotas, antes mencionábamos el paper este del endotesting de Tim McKinnon, que nos gusta mucho aquí, Tim McKinnon y Steve Freeman y Philip Craig, por ya citarlos a todos. La anécdota es que la palabra mock viene inspirada de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, porque había un personaje que era la mock turtle, la tortuga falsa o la tortuga que no es tortuga, ¿no? Un poco esa idea. Esto que es anecdótico y que guay y a mí me hace mucha gracia, porque rellena ratitos de podcast, en realidad, si hacemos el mismo trabajo sobre el mock, el origen del mock y qué, cuál fue el principal propósito, o uno de los principales propósitos del mock, era que los test pudieran ser rápidos. Esto entre
entre que poder aislarlos, uno de los principales motivos es que fueran rápidos. Hace 30 años hacer un test de base de datos era lento, con lo cual el mock, de alguna manera, o el doble test, dio esta solución. Desde el punto de vista antropológico, a mí lo que me parece interesante es reevaluar si aún tenemos el mismo problema para aplicar la misma solución. Y eso es interesante, porque quizá hoy que tenemos contenedores, Docker, todas estas cosas, igual el propósito inicial de un mock muchas veces no aplica. Y de ahí la antropología realimenta nuestro día a día. Y justamente relacionado con lo que acabas de decir tú, está el tema de la pirámide de Mike Cohen, que al final la pirámide ha sido muy criticada a lo largo del tiempo, pero en realidad si piensas cuando fue planteada, es exactamente lo que acaba de decir Víctor. Los test de integración que él planteaba en ese momento era una base de datos de verdad que tenía que estar levantada y no era contenerizada. O sea, el tema de tener contenedores y poder utilizarlos para testar, antes eso era impensable. O sea, aunque ahora todos los tengamos súper interiorizados, eso antes no había manera de planteárselo siquiera. Nunca había caído, ¿no? Por eso me gusta tanto este grupo, porque somos muy, aquí en esta casa somos muy de antropología, ¿no? Como dirían en Amanece, que no es poco. Nunca había caído en esto y no lo había relacionado con el por qué en estos, iba a decir últimos años, pero bueno, ya me entendéis, hay mucha reacción a lo de la pirámide de los test con otros modelos como, bueno, ya sabéis, ¿no? El trofeo, la colmena y todas estas cosas tan extrañas. Entendiendo esta idea original, tiene mucho más sentido interiorizar el por qué esa reacción. Totalmente, y casi me atrevería a decir, ¿qué pasa si la antropología es simplemente otra herramienta dentro de nuestra caja de herramientas de ingenieros y empezamos a tirarle el análisis antropológico a todo? Solid, ¿cuándo viene Solid? ¿Por qué viene Solid? ¿Qué problema está solucionando? Arquitectura hexagonal, cualquier concepto que traigáis admite un análisis antropológico y creo que podemos sacar cosas bastante guays y podemos encontrar que a veces estamos siguiendo patrones que igual ya no tienen sentido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Víctor y me gustaría retomar el punto que ha hecho Ricardo antes de los otros modelos y demás, porque si entendemos también qué es lo que se intenta evaluar, y para mí es algo que me choca mucho cuando veo, sobre todo las representaciones gráficas de las supuestas estrategias de testing, ¿no? Por ejemplo, la del trofeo concretamente me parece bastante chocante porque si entendemos el concepto de lo que es un test, el test es, o si lo entendemos, ¿no? Está intentando ejercer ejercer un comportamiento, ¿no? Estamos intentando evaluar si un comportamiento en nuestro sistema funciona como debería, ¿no? Entonces, si entendemos eso y entendemos el análisis estático, el análisis estático no está comprobando ningún comportamiento, está comprobando cómo yo escribo las cosas. ¿Que puede ser de ayuda? Sí, pero que a lo mejor en una pirámide para representar los test o la cantidad, a lo mejor no tiene tanto sentido a la hora de representarlo. Lo que pasa en el caso concreto del trofeo es que todos los modelos o los más habituales de estrategias de testing de la pirámide, el diamante, todos estos que estamos comentando, son todos de test automáticos y sin embargo ahí te meten como un linter, ¿no? Te meten test que son test de calidad. O sea, están mezclando churras con merinas para que cuadre el pictograma. Pero es algo muy parecido además a lo que hace también Ian Cooper en la charla esta que da sobre TDD, que te mete la observabilidad en la pirámide ahí y te dice, mira, la observabilidad. Y luego hay gente que luego por redes lo va compartiendo y dice, bueno, a ver, es que esto en el contexto en el que se encuentra el diagrama no tiene sentido. Esto puede tener sentido en un plan de test, puede tener sentido en que lo tengas en cuenta en dónde lo vas a ejecutar, pero esto no tiene ningún sentido en una pirámide de testing. Bueno, fíjate, esto lo estoy pensando mientras hablamos. Y en la estrategia de test manual, meter manual en los test automáticos tiene sentido, pues hasta cierto punto. ¿Qué es estrategia y qué no, que meto, que dejo fuera? Bueno, yo entiendo tu punto de vista, también creo que puede ser útil. Si vale para que la gente tenga en cuenta que el análisis de código estático también ayuda a la calidad de tu código, aunque no estás hablando de estrategia de test automatizada como tal, bueno, algo bueno se saca. Yo estaba justamente también respondiendo a eso, refiriéndome a que tú lo puedes poner, pero en un plan. Es decir, hay una cosa que es la estrategia en un plan, cómo se escribe y qué es lo que debería haber, en dónde se tendrían que ejecutar las cosas y cuándo. Ahí sí tiene sentido eso que estamos diciendo. De hecho, son así los planes. A tope con eso. Estaba pensando una cosa que a lo mejor es paradójica, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de antropología todo el tiempo, como que no nos preocupamos muchas veces de ver el origen o el pasado de ciertos conceptos o tecnologías. Creo que con el ejemplo de estrategias de testing ocurre lo contrario. Mucha gente se queda en la pirámide y el tema ha avanzado mucho más, ¿no? No sé si veis este tema también, es como la antiantropología. Te voy a tener que sacar el pimentero. La antropología es el estudio de los pueblos antiguos y los pueblos modernos. No solo de los antiguos, porque con Solid también pasa mucho, ¿no? Si ponemos el umbral antiguo en la creación de Solid, que ya es un error, como ha explicado Iván, nos perdemos muchas cosas que han salido a posterior de discusiones interesantes alrededor de Solid, que son igual de ricas o más,
para saberlas y para contextualizar Solid. Puesto, Fer, estoy totalmente contigo. O sea, en algunas cosas nos pasamos por un lado y en otras nos pasamos por el otro, pero nunca nos preocupamos de hacer sistemáticamente ese análisis y esa revisión, que es un poco a lo que va Víctor. Por ejemplo, cuánto más ricas serían las conversaciones poniendo el concepto de deuda técnica en el lugar donde se creó. Igual Cunningham trabajando en un sistema bancario, ¿no? En un proyecto sobre un banco, explicando a sus stakeholders lo que estaban haciendo y empieza a usar metáforas de banca. ¿Cuánto más rica sería la conversación cuando yo un martes digo, no, pues aquí estamos la deuda técnica? Ojo, 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 que esto tenía un sentido, que era un ejemplo, que era una metáfora que funcionó y funcionó tan bien que alguien la recicló para otra cosa. Esto ya hablamos en dispersión semántica, pero ¿cuánto enriquece la conversación meter el ángulo antropológico? A mí, me cambia la vida. Además, me ha recordado un poco la idea esta, todos habéis leído, sabéis de la existencia del libro este de patrones de Eric Kama, son los 23 patrones. De ellos hay uno que es el Flyway, que es un patrón que su propósito es optimizar el uso de la memoria RAM, de las cosas que mantenemos o no mantenemos en memoria. Claro, esto en un contexto histórico donde la memoria es cara y escasa, tiene todo el sentido. Pero fast forward ahora, ¿qué sentido tiene que sigamos aprendiéndonos este patrón al lado de otro que sí que es aplicable? ¿No? Y esto, volvemos a lo mismo que hablamos antes de los mocks. Claro, ¿cuánto valor nos está dando meter esto una vez más? Podemos tener esta discusión o de repente podemos encontrarnos en un contexto como los videojuegos donde de repente se vuelve a sacudir, se vuelven a mezclar las piezas y ahora vuelve a tener sentido. Y tenemos pools de objetos pesados, que son objetos pesados los que se usan en videojuegos. Volvemos a lo mismo. Iba de hecho a comentar, Víctor, lo de los videojuegos, porque es un contexto en el que sí que tiene sentido. Algunos patrones que fuera de videojuegos ya no lo tienen. Y si se usa es porque como tú decías, por una suerte de inercia, de no pararse a pensar y analizar de dónde venían las cosas. Pero iba a decir una cosa que justo cuando has empezado a comentar esto del libro de patrones acabo de caer. Es uno de los pocos puntos de encuentro del software en que sí que se hace un pelín de antropología generalizada, porque todos sabemos de dónde viene el libro de patrones de esa gente, que viene de otro libro de patrones de arquitectura de edificios, que es el de Christopher Alexander, que todo el mundo tiene que comentar porque parece que si no lo comentamos somos tontos. ¿Pero quién se lo ha leído? Porque no se lo ha leído casi nadie de los que los comentamos. O sea que se corta ahí ya, ¿no? El estudio antropológico. Pero por lo menos sabemos de dónde viene y sabemos que el formato viene de un libro de arquitectura de edificios. Cuando se montó el boom, porque el libro lo petó, porque después Martin Fowler sacó otros 2 o 3 libros con el formato parecido y se empezaron a hacer catálogos porque sí, se crearon una cantidad de libros de muy baja calidad brutal. Y hablando de boom y de ondas expansivas, Alistair Cockburn y su hexagonal, que de repente está reaccionando a un problema de abuso de patrones de tipo Active Record, donde el dominio está mezclado con la capa de infraestructura que no se llamaba capa de infraestructura. El dominio, la base de datos, todo pegado. Creo que estaba Ruby por ahí, ¿no? Que propone un poco esta idea. Y de repente dice, no, hay que dejar de hacer esto en puertos, adaptadores. Y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? De repente hay una onda expansiva histórica, ¿no? Las ondas se van propagando y hoy estamos en esta hexagonal de DD, citándole él, reescribiendo el libro basado en un artículo. Es maravilloso esto es apasionante. Y solo por hacer el inciso, en realidad lo de Active Record viene de Ruby on Rails y de hecho DHH, que es el creador de Ruby on Rails, es el que tuvo el famoso vídeo con Martin Fowler y con Ken Beck sobre si TD estaba muerto. Me gusta mucho, Víctor, que me hayas dado asistencia hablando de Alistair Cockburn, que sabéis que es un pie del que cojeo, ¿no? Que me gusta mucho poner en contexto de dónde viene y por qué ha creado las cosas que ha creado y qué son y qué no son y dónde se quedan y dónde son insuficientes. Pero es que voy más allá. Si hay algo similar a arquitectura hexagonal de lo que se hable siempre y que esté en boca de todo el mundo, es arquitectura limpia, ¿no? La Clean Architecture de Robert Martin y demás, que se congratula mucho de promover una idea muy sencilla y muy pionera, ¿no? Parece ser, según el libro, de cambiar el modelo mental
con el que veíamos la arquitectura por capas, que era horizontal hacia abajo, ¿no? Y es donde estaba el problema de dependencias que decía Víctor antes de los Active Records, por un modelo radial, ¿no? Y de ahí surge toda la metáfora de su libro, que me parece muy chula y de verdad aprecio. Pero es que en 1993 hay un paper chulísimo de arquitectura de software de Mary Schoen que ya pinta la arquitectura por capas en círculos para explicar esto y que te habla de que esto se ha hecho muchísimas veces y de que Internet mismo se creó así, donde cada capa proporciona un servicio a la capa inmediatamente cercana a ella y se nutre de otra capa inmediatamente cercana por el otro lado de ella. Entonces estamos hablando de una diferencia de 15 o 20 años en la que ya se hablaba en esos términos, ya se utilizaba esa metáfora y nadie se ha quedado con eso, con lo chulo que está ese paper, por cierto, sino que todo el mundo se ha quedado con la Clean Architecture, que mete mucho ruido más que este artículo que digo. Y para hacer el inciso, lo que referías de Internet era el modelo OSI o el modelo TCP/IP, que en realidad ya va por capas y funciona así. Pues mira, creo que justo por las cosas que estamos diciendo voy a sacar una de las últimas causas del estado actual o causas de conocimiento que no sabía que había ahí, que he encontrado leyendo. Porque aquí somos muy de libros, tenemos hecho un programa de libros y tal. Muchas veces leyendo, ya no solo es que conozcas de dónde viene algo o que profundices en algo, sino que puedes contextualizar algo que no esperabas a través del libro. Voy a poner el ejemplo para que se aterrice lo que estoy tratando de decir. Hace muy poco, de hecho, lo sabéis porque estabais aquí en mi casa, hemos tenido aquí en mi casa el libro de User Stories. No era para mí, pero yo aproveché y me lo leí muy rápido. Y en el libro de User Stories está todo lo mal que se hace ahora en Jira, ¿vale? Para resumirlo muy claro, para que nos entendamos. Todo lo mal y todo lo que hacen todos esos Agile, lo que sea, o Atlassian Consultant, que voy a dejar mi opinión a un lado, de que alguien tenga un supuesto Atlassian, ¿de dónde viene todo eso? Está en ese libro. Y entiendo por qué Mike Cohn dijo que la había liado con ese libro y por qué había cosas muy buenas en el libro y cosas muy malas, como todo el tema de la velocity, de las estimaciones y todo eso. De hecho, ahí lo interesante de lo que estábamos hablando era justamente el ahora volver atrás, leer ese libro con todo ese contexto de dónde estábamos hoy. Entonces ya no es una simple lectura de, pues mira, un libro de historia de usuario. Es que además tienes toda esa carga de conocimiento de, lo dicho, cómo has llegado hasta ahora, el por qué, y luego ese comentario, que puede ser incluso pues, una revisión que puede ser una posible revisión del libro, ¿no? Del autor diciendo, oye, que aquí en esto y esto y esto le he liado. Entonces, tú ya a nivel práctico ya vas ahí con un poco de cuidado, ¿no? Lo que nos lleva, no podemos dejar de mencionarlo, a los story points y la muy célebre corrección del propio autor de los story points, que es el gran Ron Jeffries, diciendo, esto por favor, vamos a hacer como que no ha pasado. Vamos a olvidarnos de esto, que esto lo hice en un contexto muy concreto para intentar tener una ventaja estratégica en la empresa respecto a los que no nos dejaban hacer las cosas bien. Pero esto no se puede seguir haciendo, por Dios bendito. Y lo que decía Fer antes, ¿no? Nos quedamos ahí y seguimos con los story points en lugar de ver qué tiene que decir quien ha aprendido más de los story points después de proponerlos. Bueno, Manu y yo estuvimos en una empresa donde una de las modificaciones que se propuso es estimar, meter story points y velocity. Y literalmente para argumentar en contra de esto, Manu y yo acabamos aportando este artículo que decía, oye, mira, que es que la persona que creó esto ha pedido perdón por haberlo hecho y has dicho que no se sigue haciendo. Y aún así tiraron con ello, no hubo manera de convencerlo, ni siquiera hablando de su propio creador. Y además añadiendo el tema de que se estaba estimando en horas. O sea, la estimación era una conversión directa a horas. Bueno, y además, Ricardo, no solamente es el tema de poder ver los libros desde una perspectiva antropológica, ¿no? Hacia atrás, en retrospectiva, sino es que también hay libros que tratan como tal de la propia antropología, ¿no? Pues ya sé por dónde vas, porque esto también lo hemos comentado recientemente. Y me da que Iván también está sabiendo por dónde vamos, que es el libro que nos íbamos a leer Iván y yo precisamente en un tren que se llama Los Leprechauns de la ingeniería de software. De hecho, es un libro que tú, Víctor, llamabas libro de gente enfadada, ¿no? Que hay muchos. Esto es muy interesante. Lo que dice este libro y de lo que se queja es justo de que no se hace el ejercicio antropológico que estamos aquí denunciando cuando se hace un libro de software. Yo recomiendo muchísimo este libro, al menos los dos primeros casos de estudio, y luego ya es todo igual, no hace falta seguir leyéndolo. Pero lo que dice es que si seguimos haciendo toda esta perorata de citas muy formales y como de referenciar a otras personas y tal,
sí que hay una falacia de autoridad clara y que si te paras de verdad a buscar las referencias, muchas veces llegas a que no es lo que parecía. Y lo que se dice que es un estudio serio, hecho a través de empirismo con un método formal, no era así. Y en la fuente original dicen, esto es una gráfica que me he inventado yo porque me venía bien. Igual que hemos dicho varias veces que, por ejemplo, en los libros de agilismo, ¿no? se hace como una invisibilización total de los métodos inmediatamente anteriores, como podía ser el RUP, ¿no? El proceso unificado y demás. Lo que pasa es que creo que no es del todo correcto comparar RUP con Agile, sería RUP con Scrum, ¿no? Porque RUP es más como proceso, Agile es más como filosofía. Me encanta que haya salido el tema del agilismo, porque es uno de los temas donde para mí la antropología siempre ha pesado. No sé si lo habremos comentado, seguro que en algún momento, no sé si en el podcast, la idea de en qué momento histórico nace el agilismo. Sobre todo desde qué era un ingeniero de software o cómo era un ingeniero de software en, vamos a decir, finales de los 90, principios de los 2000, donde venimos de un rigor académico, ¿no? De unos conocimientos, digamos, robustos, donde hay todo el waterfallismo, pero que se basa en toda la parte esta pesada de diagramar, pero que de alguna manera requiere mucho rigor de ingeniería clásica. Y en ese contexto alguien dice, vale, es que sabemos mucho, pero no estamos pudiendo aplicar todo lo que sabemos porque tenemos tanta fricción burocrática que lo que tiene sentido aquí es agilizar, ¿no? Es empezar a poner las personas por delante de los procesos. Pero, y aquí es el matiz, desde unas rocas, desde unos pilares del conocimiento, porque los Ken Beck, los Martin Fowlers, son gente que tienen un background muy duro, o sea, muy profundo, ¿no? Que saben mucho de la profesión. Claro, estamos en ese contexto cuando ahora se está planteando el agilismo, el movimiento ágil, partimos del mismo background. ¿Nos podemos llamar a nosotros mismos ágiles si en el paso de refactorización de TDD no tenemos de dónde sacar? ¿Es que en Beck hubiera podido parir Extreme Programming si no viniera de ese background? Esta nube de la intersección entre la tecnología y la historia a mí me parece totalmente relevante. Y no sé, yo no puedo concebir el agilismo si no viniera desde una reacción a esta práctica tan pesada de la ingeniería. Voy a hacer una cosa que hace Fer mucho, que a mí me gusta, que lo has hecho antes ya, que es lo de decir, esto lo estoy pensando un poco sobre la marcha, pero esto que dice Víctor me lleva, porque me he acordado una vez que yo estaba tratando de hacerle ver a mis jefes en ese momento que el juego tenía que salir mucho antes de lo que parecía que iba a salir, pero tenía que salir mucho antes con mucho menos contenido, ¿vale? Tenía que salir con muy pocas cosas para empezar a tener ROI. Bueno, sabemos perfectamente de lo que estoy hablando. Y que el juego se autofinancie y crecer a partir de ahí. Y no estaban de acuerdo porque decían que un juego tiene que salir maduro al mercado. Y yo les dije que algo no puede salir maduro. Algo sale duro y después madura. Y esto me está recordando un poco a lo que dice Víctor, que yo estoy muy de acuerdo con eso porque ahora que lo pienso y tiene todo el sentido con lo que dices, Víctor, nadie debería poder empezar algo siendo Agile. Nadie podría empezar su carrera siendo Agile. Nadie debería poder empezar un proyecto siendo Agile. Tienes que hacer muchas cosas antes para poder llegar a ser Agile. ¿Cómo vas a empezar siendo Agile? Tendrás que empezar lento para poder agilizar después. En tu carrera, ¿eh? No me refiero a cada proyecto ni nada. Me refiero a que tiene que haber un algo antes, ¿no? Ese background. Esos años que yo me he tirado estudiando cosas, haciendo con los equipos cosas, haciendo más diagrama, entendiendo más cosas para después poder soltar lastre y rápido. ¿Cómo vas a empezar directamente desde el otro punto? Nunca lo había planteado así, pero me parece prácticamente de reducción al absurdo. Un pequeño detalle aquí al respecto también, porque creo que nos ha hecho flaco favor la traducción a castellano del término Agile, que se traduce a agilismo y nosotros vemos ágil siempre como ir rápido y tal. Ellos valoraron un nombre que para mí hubiera sido mejor, que fue lightweight, que era ligero. O sea, ellos lo que querían era quitarse toda esta purrela de encima de las espaldas para poder ir más ligeros. Y ahora la pregunta es cómo hemos llegado de ahí también a tener safe, ¿no? O sea, mi pregunta es, claro, la antropología va, como hemos dicho antes, ¿no? Del pasado y el futuro. La pregunta es, vale, ya hemos hablado un poco del pasado, ¿no? Y ahora la siguiente pregunta es cómo hemos llegado a donde estamos hoy y si tiene pinta de que va a cambiar. Porque yo recuerdo también haber hablado en el primer capítulo, Ricardo, la ley del péndulo,
Me acuerdo perfectamente de haberlo mencionado y me da la sensación que estamos en la ley del péndulo, pero no tengo claro de que el péndulo vaya a volver o que tenga intención de estar volviendo. Pero a mí me parece, Manu, que esto que estás diciendo está muy bien para hilarlo, de cómo se pervierte algo porque se pierde su perspectiva histórica, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. O sea, yo te animo a que lo desarrolles un poco. Básicamente, creo que, no sé si todos los que estamos aquí sabemos cómo empezó Agile, entiendo que sí, y bueno, la gente de casa, pues bueno, mucha gente se reunió en un resort de esquí, bueno, no sé cómo sería la traducción exacta, se juntaron para hablar de lo que estaba comentando antes Víctor, del tema de las metodologías pesadas y quitarse cosas para encontrar una manera más fácil de trabajar. Ahí nació, por ahí, por así decirlo, el manifiesto ágil con sus principios. Y a raíz de ahí, lo que a mí, mi percepción, esto es opinión, ¿vale? El tema del equipo de Scrum que también estaba ahí, lo que hizo, pues hizo mucho marketing fuerte sobre su metodología. Al final eso fue lo que más llegó a calar en las organizaciones, porque lo que ellos querían eran procesos y pensando que los procesos les harían ágiles, entendiendo ágil como rápido y no como teniendo más agilidad, pues casi todo el mundo empezó a adoptarlo sin tener, vamos a decir, sentido o entender hacia dónde querían ir. Creo que el problema grave, Manu, no fue que todo el mundo empezara a intentar adoptarlo, sino a que se generasen figuras mercantiles que tenían una carrera basada en que la gente se intentara adoptarlo. Y ahí es donde pega el volantazo, ¿no? Y se convierte en algo propagandístico y en algo que tiene un interés muy diferente al de mejorar un equipo, mejorar un proceso, entre comillas, o mejorar una empresa. Esa antropología es la importante para mí del Agile de verdad. Y quizá toda esta mercantilización del Agile, el convertir el Agile en un título que te podías sacar en un curso de 10 horas, quizá tiene que ver con el coste real de practicar el agilismo, el coste que implica precisamente esta parte de conocimiento profundo que necesitas para poder implementar Agile de verdad. Quizá venimos de este. Claro, es que es muy caro hacer Agile, es muy caro en tiempo aplicar el agilismo porque te requiere un background. Pero si yo te lo puedo vender como un título, se vende mucho mejor. No tengo tan claro que tenga que ver con el hecho de que se venda con facilidad. Creo que tiene más, o sea, creo que tiene más que ver con el hecho de que una empresa, para ver el valor de todo lo que viene de la agilidad, la parte también de las prácticas, no lo ven con mucha facilidad. Es algo que está pues, muy lejos de donde ellos se encuentran y de lo que ellos hablan en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que sí que ven? Ven gente que tiene esos perfiles que teóricamente te van a hacer conseguir lo que tú no puedes conseguir y en vez de coger tú y tener que formarte en algo que no entiendes, contrato a esta persona que me va a resolver el problema y lo va a hacer por mí. ¿Vale? Y esa es mi percepción ahí, quiero decir, no significa que sea mejor o peor, ¿no? Y luego la otra cosa por la que yo estaba comentando el tema de que se vendió muy bien Scrum es porque si nos damos cuenta, antes RUP tenía todo el mercado ganado, Scrum llegó y luego cuando las empresas grandes dijeron, oye, queremos escalar Scrum, ¿cómo lo hacemos? Llegó la gente de RUP y montaron Safe. Y esa historia es bastante interesante porque vas viendo el tira y afloja del mercado, de lo que le interesa a la gente y de realmente de qué palo cojea o qué es lo que están intentando mover más en el mercado que en favor de ayudar a las organizaciones o de ayudar a ser más ágil, entendiendo ágil con la parte de la agilidad. Por hacer la pequeñísima puntualización, Manu, no fue la gente de RUP la que sacó Safe en concreto. Sí que había cierta parte por ahí revoloteando. De hecho, la gente de RUP, en concreto Ibariaco lo que ha intentado sacar es lo contrario, aunque sí que esté metido en temas de Safe y tal, que es el Essence, la esencia de la ingeniería del software, que es algo muy lightweight y muy adaptable. Una vez más, el péndulo, ¿no? Como tú decías. Y muchas gracias por el inciso, porque si no hablamos de estas cosas de antropología, al final tampoco te enteras, ¿no? Entonces, esto hila muy bien también con antropología real anterior. Hay muchos ejemplos de lo que acaba de decir Ricardo y este ejemplo que tenemos en software está muy bien, pero anteriormente, por ejemplo, las filósofas, que muchas de ellas eran incluso maestros de los filósofos que nosotros seguimos actualmente, fueron eliminadas cuando la Iglesia llegó básicamente a el poder, vamos a decir de alguna manera, que sistemáticamente fueron eliminadas de los libros y de las menciones, como si no existieran. Me gustaría hacer un pequeño inciso de todo lo que estamos hablando de historia y de qué vienen los procesos en los que estamos trabajando ahora, porque sé que hay oyentes como Pedro, que ya lo hemos mencionado varias veces, que estarán rojos de toda la filosofía que estamos soltando, y me gustaría llevarlo un poco a la práctica, de qué nos sirve todo esto. Ya hemos hablado antes que nos puede hacer mejor profesionales, pero también hemos contado la anécdota en la que no pudimos venderle a la empresa por qué no usar story points,
argumentando que el creador no quiere que lo usemos. Entonces, saber esta historia nos beneficia a la hora de cambiar la forma de trabajar en una empresa, o nos pueden tachar de académicos, filósofos o puristas. Quizás lo interesante es comprender el contexto, como habéis dicho, de por qué Scrum funciona en una situación, por qué hay aire en otra, y llevar eso a las empresas de una forma práctica y no académica. A mí me gusta esto que estás diciendo, Iván, porque ha habido ahí también un camino que no hemos acabado de recorrer con Víctor, que decíamos que no se entiende muy bien o porque creemos que no se busca tanto esta perspectiva histórica o antropológica de los conceptos. Yo creo que donde apuntas tú es clave. Yo aquí voy por la navaja de Occam. Me parece que la explicación más sencilla, ¿cuál es? ¿Qué es mejor? Que yo me mire, ahí se reunieron toda esta gente en Snowbird porque tenían tal problema, no sé qué, o Scrum, mira, deje de hacer sprints, puntos, velocity, y hay un PO y no sé qué. ¿Qué es más fácil? Que yo mire a ver por qué los test, los dobles de test se llaman como tal, o que diga, voy a hacer un mock y ya está, porque lo ponen en el framework. Pues es por eso. Entonces, claro, es evidente que nos da una perspectiva que perdemos, pero bueno, sí que es cierto que como profesionales muchas veces estamos saturados y bastante tienes con conocer un concepto como para saberte todas sus versiones anteriores, ¿no? Justamente ayer en el meetup este que comentaba antes, hablaban también de algo parecido a esto, de cómo puede ser que nuestra tipo de ingeniería, ¿no? Por así decirlo, no quiero llamarlo ingeniería, ¿no? Pero en software vamos a decir en general, pasa algo que no pasa en otras disciplinas, como puede ser la ingeniería aeronáutica o yo qué sé, en arquitectura, en otros ámbitos que realmente también han sido tratados durante mucho tiempo. Y una de las cosas que para mí fue la diferencia cuando estábamos teniendo esa charla fue el comentar la cantidad de personas que entran en este sector versus las que entraron en su momento en el otro sector. Es decir, cuando el sector aeromovilístico empezó, la cantidad de personas que intentaron entrar en ese sector no fue ni está tan cerca de la cantidad de personas que han entrado en este sector sin haber estado siquiera preparado para, cuando digo preparado me refiero a que enseñando este tipo de cosas o preocupándose por este tipo de cosas desde el principio. Estoy totalmente ahí. Tampoco quiero que parezca que somos reaccionarios o que no creo que estemos en ese grupo, pero sí que hay un algo de intentar promover esta idea de que tampoco es algo tan ortodoxo o tan fundamentalista o tan académico el preocuparse un poquillo por las cosas. Yo aquí veo la explicación. Estuve una vez en una charlita pequeña con Alistair Cockburn bueno, esta charla creo que hemos hablado de ella. El formato era que tú le hacías preguntas de conceptos relacionados con él, obviamente, y él en lugar de contestarte como tal la pregunta, te contaba una anécdota. Bueno, tenía su gracia. Y hablaba de cómo la maestría, hay un término oriental que se llama Shuhari, ¿vale? Él hablaba de que el Shu es no tengo ni idea, hasta me meto un poco a conocer las reglas. El Ja es cuando yo soy ya el máster de las reglas y ya domino esa técnica. Iri es cuando ya me replanteo esas reglas y veo si tienen sentido, las adapto y que quizá las mejore. Pues yo creo que esto es lo mismo que tú decías, Manu. Creo que son fases. O sea, yo soy un developer, yo digo developer de mierda, que nadie se sienta ofendido, pero estoy fastidiado ahí porque estoy sufriendo, ya empiezo a controlar un poco, veo los patrones, veo herramientas, me leo algún libro y tal, y luego llega un momento en el que tengo ya capacidad para replantearme las cosas y darle la vuelta. Son fases. Venía pensando desde hace un rato esta idea de que nosotros no somos reaccionarios. Es que es todo lo contrario. Es que yo lo que estoy un poco harto es del equipismo. Es como que eres de Rub o eres de Scrum o eres del... Que no, que soy de todo, que soy de hacer las cosas bien con todas las herramientas que pueda conseguir de donde vengan. Y la antropología es una, y el software clásico es otra, y los libros son otra, y el YouTube es otra, y a tope con todo. Como dice la gente futbolera, yo voy con el fútbol, ¿no? Tú vas con el software, Víctor. Aquí se va mucho con el software. Somos gente que vamos con el software. Correcto. Vamos con el software. Bueno, y antes hemos estado hablando también de Smalltalk, hemos estado hablando también de orientación a objetos y bueno, qué mejor que intentar cerrar este podcast donde hemos estado hablando sobre antropología y de dónde vienen las cosas, con una persona que hizo un modelo de orientación a objetos pensando en animales y pensando en las células, en cómo funcionarían. Vale, pues si esta persona era Alan Kay y la frase de hoy es: los desarrolladores no inventan cosas nuevas, simplemente encuentran formas más elegantes de hacer lo que ya se ha hecho.